La rinitis es la inflamación e hinchazón de la membrana mucosa de la nariz. Se caracteriza por secreción nasal, estornudos y congestión, o sea, lo que viene a ser la nariz tapada, y suele aparecer a causa de un resfriado común o de una alergia estacional. La rinitis se clasifica como alérgica o no alérgica. La causa de la rinitis no alérgica suele ser una infección viral, aunque los agentes irritantes la pueden provocar también. La nariz es el segmento de las vías respiraciones altas que se infecta con mayor frecuencia. La rinitis puede ser aguda, de corta duración, o crónica, de larga duración. Es frecuente que la rinitis aguda sea consecuencia de infecciones virales, pero puede producirse también por alergias, bacterias u otras causas. La rinitis crónica suele ocurrir junto con la sinusitis crónica. Entonces, la rinitis puede producirse por infecciones causadas por un virus o por una bacteria. La mayoría de las rinitis son causadas por un virus, por lo que no es posible tratarlas con antibióticos. Ojo, si son causadas por un virus, entonces no es posible tratarlas con antibióticos, hay que tenerlo bien claro. En cambio, si fueran causadas por una bacteria, en ese caso sí podrían ser tratadas con antibióticos. Por ello es importante ir donde el médico en lugar de automedicarse, pues podríamos estar tomando medicamentos erróneos. La rinitis alérgica se produce por una reacción del sistema inmunitario del organismo ante un factor ambiental desencadenante. Los desencadenantes ambientales más frecuentes son el polvo, el moho, el polen, las hierbas, los árboles y los animales. Suelen clasificarse como agentes del interior del hogar, del exterior y laborales. En el interior del hogar los más importantes son los ácaros del polvo, unos parásitos más pequeños que la punta de un alfiler que se encuentran por centenares en el interior de los colchones y alfombras de las casas, así como la saliva y los epitelios o orina de los animales, como los gatos, perros o hámsters. Los agentes del exterior son algunas especies de hongos atmosféricos y pólenes. Según los expertos, los que provocan más alergias son los que proceden de las gramíneas, las malezas, como la artemisa, la ambrosía, la paritaria y algunos árboles, como el olivo, el ciprés, el plátano de sombra o el abedul. También tenemos a la rinitis laboral, que surge como respuesta a un agente que se transporta por el aire y que está presente en el lugar del trabajo. Puede deberse a una reacción alérgica o a respuesta a un factor irritante. Suele estar implicados elementos como las harinas de cereales, en el caso de panaderos y de la industria de alimentos precocinados o fábrica de piensos, etc. Las enzimas proteolíticas, donde están las fábricas de detergentes y medicamentos, y las maderas tropicales. Los síntomas de la rinitis alérgica consisten en estornudos, secreción nasal, congestión nasal y ojos llorosos. La persona afectada puede sufrir también dolores de cabeza y tener los párpados hinchados. El médico puede diagnosticar una rinitis alérgica basándose en los antecedentes de los síntomas de la persona. A menudo hay antecedentes familiares de alergia. Los análisis de sangre o las pruebas cutáneas permiten obtener información más detallada. Los tratamientos siguientes pueden contribuir a evitar o tratar los síntomas de la rinitis alérgica. Por ejemplo, evitando la sustancia desencadenante de la alergia. Se evitan los síntomas, pero en muchos casos eso no es posible. Por ejemplo, la utilización de aerosoles nasales con corticosteroides reduce la inflamación nasal provocada por distintas causas y son relativamente inocuos para el uso prolongado. Los antihistamínicos ayudan a evitar la reacción alérgica y por lo tanto los síntomas asociados. Los antihistamínicos resecan la membrana mucosa de la nariz, pero muchos también causan somnolencia y otros problemas, en especial en las personas mayores. Los de nueva generación requieren prescripción médica, pero no tienen tantos efectos secundarios. Lavar el interior de la nariz con una solución salina utilizando un envase presionable o un aspirador de perilla, lo que se llama irrigación nasal, o utilizar un aerosol de agua salada según sea necesario también puede contribuir a reducir los síntomas. Las inyecciones de desensibilización que contienen pequeñas cantidades de la sustancia que desencadena la alergia, denominadas inmunoterapia de desensibilización o a veces inyecciones contra la alergia, ayudan a crear tolerancia a largo plazo a algunos desencadenantes ambientales específicos, pero pueden tardar meses o años en ser completamente eficaces. Recordemos que los antibióticos no alivian los síntomas de la rinitis alérgica, porque es causada por un virus. En el caso de la rinitis no alérgica, la rinitis viral aguda puede ser causada por varios virus, por lo general el resfriado común. Los síntomas consisten en secreción nasal, estornudos, congestión, goteo nasal posterior, tos y fiebre. La congestión nasal puede aliviarse tomando fármacos. Los aerosoles nasales solo deben utilizarse durante 3 o 4 días, porque después de ese periodo de tiempo, cuando los efectos de los fármacos se desvanecen, la membrana mucosa suele inflamarse incluso más que antes.
Dicho fenómeno se denomina congestión de rebote. Los antihistamínicos ayudan a controlar la secreción nasal, pero causan somnolencia y otros problemas, en especial en las personas de edad, como lo mencionamos anteriormente. En los últimos años ha habido un aumento progresivo de la rinitis alérgica, siendo el principal motivo de la consulta de los servicios de alergología. Las razones son principalmente ambientales y genéticas. La rinitis estacional aparece con la llegada del polen. Los afectados pueden notar en la nariz, en el paladar, en la parte posterior de la garganta y en los ojos un picor que empieza de forma gradual o bruscamente en algunos casos. Por lo general los pacientes presentan ojos llorosos, estornudos y la caída de agua por la nariz. Algunas personas pueden tener dolor de cabeza, tos y jadeos. Además pueden estar irritables y deprimidas, pierden el apetito y tienen dificultades para conciliar el sueño. Si la rinitis viene acompañada con conjuntivitis, los pacientes pueden tener también picor ocular, lagrimeo y ojos hinchados y enrojecidos. La prevención: limpiar los filtros de los aparatos de aire acondicionado de manera regular. Es una de las formas generalmente en los trabajos. Evitar objetos que puedan almacenar polvo. En las casas, por ejemplo, las cortinas y las alfombras, sobre todo en los dormitorios. Si el paciente tiene una mascota que suelta su pelo, debe aspirar la casa con frecuencia y evitar que el animal esté cerca de cortinas, alfombras y los dormitorios. Ahora, los tratamientos: si el origen de la rinitis se asocia a un alérgeno concreto, como por ejemplo los ácaros de polvo doméstico, el tratamiento de la rinitis sería evitar que el alérgeno entre en contacto con el paciente. En el caso de los ácaros, por ejemplo, unas buenas medidas preventivas ayudan a reducir su impacto, como poner fundas especiales en el colchón, lavar semanalmente con agua a más de 60 grados centígrados la ropa de la cama y quitar las moquetas y alfombras de la casa. Sin embargo, no siempre es así de sencillo rehuir del foco de riesgo, entre otras razones porque la persona alérgica lo suele ser de varias sustancias a la vez, no todas ellas fácilmente controlables, por lo que en la mayoría de los casos, y más en aquellos en los que la causa de la rinitis es intrínseca o desconocida, la acción terapéutica debe sustentarse en el empleo de medicamentos. Los expertos señalan que el tratamiento farmacológico debe adaptarse a los síntomas y a la gravedad de los mismos. En la actualidad los más utilizados son los fármacos tópicos y los orales. En el caso de los tópicos, estos son más eficaces para tratar de forma aislada el órgano afecto. En esta categoría se incluyen los antihistamínicos, los descongestionantes y los más efectivos en rinitis alérgica, los corticoides intranasales. En cuanto al tratamiento oral, los más utilizados son los antihistamínicos orales y los corticoides intranasales para controlar la congestión nasal. Siempre que sea posible, es recomendable utilizar un antihistamínico de segunda generación, debido a razones de seguridad, ya que producen menos efectos secundarios. El tratamiento en niños será el mismo, pero con las dosis adecuadas a la edad del paciente. Por ello, tiene que ir siempre acompañado de su médico y de lo que diga en el tratamiento. Casi todos los síntomas de la rinitis alérgica se pueden tratar. Los niños con rinitis son los que mejor pronóstico tienen, ya que en algunos casos pueden superar la alergia a medida que el sistema inmunitario se refuerza frente al alérgeno. No obstante, si las sustancias que generan la alergia es el polen, por ejemplo, es difícil que deje de afectar al paciente. Está demostrado que la contaminación afecta el desarrollo de la rinitis. Este es más frecuente en personas que viven en regiones con mucho tráfico de vehículos. Se puede diferenciar fácilmente de un simple resfriado, ya que este suele durar de 7 a 10 días y a veces se acompaña de otros síntomas como fiebre y malestar general. Los especialistas indican que es importante diferenciar la rinitis alérgica de un resfriado. De esta forma se podrían evitar complicaciones como el asma. La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa debido a una causa alérgica, mientras que el resfriado común es un proceso infeccioso de la mucosa nasal y de la faringe, casi siempre de origen viral. Estas dos patologías suelen presentar síntomas comunes, lo que dificulta diferenciarlos. El catarro puede ir acompañado de fiebre y los síntomas duran alrededor de una semana. Además, estos son continuos durante todo el día. Sin embargo, la rinitis alérgica no suele ir acompañada de fiebre. Sus síntomas fluctúan durante el día y duran más tiempo. La rinitis durante el embarazo. Los síntomas de la rinitis pueden empeorar durante la gestación del feto y en muchas ocasiones pueden incluso provocar obstrucción nasal. Respecto al tratamiento adecuado, los expertos advierten que los antihistamínicos llegan al feto, por lo que solo deberían administrarse solo en los casos de máxima necesidad. Los corticoides tópicos y los cromonas en dosis habituales no están contraindicadas en el embarazo. Sin embargo, los anticolinérgicos están desaconsejados en el primer trimestre de gestación.
Esperamos que esta información te sea de utilidad. Si te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Tips y Consejos de Salud para recibir más información de interés en el futuro. Y no te olvides de hacer clic en la campanita al suscribirte para avisarte cuando subamos nueva información. Si tienes alguna consulta o deseas compartir algo con nosotros, déjanos un comentario acerca del tema, que con mucho gusto lo responderemos. Gracias por acompañarnos en este video. Te esperamos en el siguiente. Hasta pronto.